la Oficina de Educación Tributaria y Corenco tienen el gusto de invitarlos a la siguiente jornada de sensibilización sobre los alivios tributarios del Plan de Desarrollo 2024-2027. Esta jornada estará a cargo del profesional especializado René Orlando Chacón Orozco. El doctor René es contador público, especialista en Derecho Tributario y Aduanero, con 32 años de trayectoria profesional en consultoría, planeación y gestión tributaria, auditoría y fiscalización de impuestos nacionales y territoriales. Tiene 15 años de experiencia en la Dirección de Impuestos de Bogotá, en las oficinas de cobro, control masivo y actualmente como profesional especializado en la Oficina de Educación Tributaria. A todos los asistentes les informamos que en el chat de la reunión se va a disponer de un link de preguntas para que por favor allí registren sus inquietudes y el doctor René dará espacios en el transcurso de la charla para contestar dichas preguntas. Entonces, para que por favor eviten realizar sus preguntas a través del chat y lo hagan a través de este link. Asimismo, al final de la charla se va a compartir un link con una encuesta de satisfacción para que nos digan cómo les pareció la charla, qué les gustó, qué les gustó, qué temas les gustaría tratar en la próxima jornada. Entonces, para que por favor nos ayuden a diligenciarlo al final. Vamos a hacer una proyección de un video explicativo sobre los alivios tributarios para iniciar la charla a cargo del alcalde mayor de Bogotá, doctor Carlos Fernando Galán, y la doctora Ana María Lorena, secretaria de Hacienda. Permítanme un segundo. ¿Me puede confirmar si se está viendo el video y sonido? Buenas noticias para Bogotá. En este primer mes de los alivios tributarios incluidos en el plan de desarrollo, la ciudad recibió más de 29.000 pagos, logrando un recaudo superior a los 39.000. Buenas noticias para Bogotá. En este primer mes de los alivios tributarios incluidos en el plan de desarrollo, la ciudad recibió más de 29.000 pagos, logrando un recaudo superior a los 39.000 millones de pesos. Ana, recordémosles a los contribuyentes en qué consisten estos alivios tributarios que incluimos en el plan de desarrollo. Los alivios consisten en un descuento del 80% en sanciones e intereses para aquellos deudores que paguen el 100% del capital de su deuda. Para deudas tributarias, es decir, los impuestos, ICA, vehículos, predial, tenemos dos casos. Para los... Perdón, ¿puedo confirmar si se está escuchando? Bueno. Entonces voy a colocarlo nuevamente en este momento. Buenas noticias para Bogotá. En este primer mes de los alivios tributarios incluidos en el plan de desarrollo, la ciudad recibió más de 29.000 pagos, logrando un recaudo superior a los 39.000 millones de pesos. Ana, recordémosles a los contribuyentes en qué consisten estos alivios tributarios que incluimos en el plan de desarrollo. Los alivios consisten en un descuento del 80% en sanciones e intereses para aquellos deudores que paguen el 100% del capital de su deuda. Para deudas tributarias, es decir, los impuestos, ICA, vehículos, predial, tenemos dos casos. Para los que están ya en etapa de cobro, los alivios pueden beneficiar a quienes quedaron en mora durante la pandemia, es decir, años 2020, 2021 y 2022. Para los que aún no se encuentran en mora, el periodo es mucho más alto y cubre las deudas constituidas al 12 de junio de 2024. Finalmente, para deudas no tributarias, es decir, con otras secretarías, movilidad, salud, los fondos de desarrollo local, son deudas hasta el 30 de junio de 2024. Bueno, es clave recordar que los contribuyentes tienen hasta el 13 de diciembre para ponerse al día y acceder a estos alivios tributarios. Aunque si quieren pagar a cuotas, el plazo es hasta el 15 de octubre. Otra cosa muy importante es recordarle a los contribuyentes, por favor no caigan en fraude. Ya tenemos el caso de una persona a quien le llegó una carta falsa con una factura, pagó en el banco y perdió su dinero. El contribuyente, ¿cómo puede saber que las comunicaciones son verdaderamente las oficiales de la Secretaría de Hacienda? Es muy fácil, alcalde. Las cartas de la Secretaría de Hacienda tienen un código QR para verificar su autenticidad y no adjuntamos factura.
Las personas deben descargarlo en la página web de la Secretaría www.haciendabogotá.gov.co. Ahí mismo pueden pagar o imprimir para acercarse a un punto de pago. Anímense porque ponerse al día con Bogotá vale la pena. Deben ir a la página web de la Secretaría de Hacienda, ir a la sección Alivios Tributarios 2024, consultar con su número de cédula y seguir el paso a paso para la aplicación del beneficio y el pago de la deuda. Tengan la certeza de que invertiremos cada peso que ustedes paguen en solucionar los problemas que tiene la ciudad. Listo. Se le escucha muy bajito, René. Se escucha un poco lejos. ¿Ya se escucha mejor? Sí, señor. Como veíamos en el video de la introducción, estos alivios son una opción para las personas que tienen obligaciones en mora. En el video se decía obligaciones en mora y que no están en mora. No, y es una fuente fidedigna. No están en etapa. Y pues todas las obligaciones están en mora. Acuden a los alivios. Vamos a presentar hoy ese proyecto que existió, que después fue un acuerdo y que después se reglamentó en un decreto, que son los alivios tributarios para las personas que tengan obligaciones en firme y para aquellas personas que tienen obligaciones en discusión. Entonces, la clasificación de las obligaciones son obligaciones en firme, que son las que están ya en la etapa de cobro, y obligaciones en discusión, que son aquellas que aún no están en la etapa de cobro, porque si están en la etapa de discusión, aún no tienen una firmeza como para iniciar un proceso de cobro coactivo. Como les mencionaba Diego al inicio de la charla, en el chat hay un link de preguntas, entonces por favor pueden dejar sus preguntas en ese chat. De otra parte, les recuerdo que en esta semana y la semana anterior hemos tenido vencimientos de la presentación de medios magnéticos. Si alguien dentro de la charla tiene preguntas sobre los medios magnéticos, con mucho gusto las dejamos y las vamos resolviendo. O sea, hagan las preguntas ahí, aprovechando el espacio para resolver esas inquietudes que tengamos cumplidas. Entonces, dentro de este plan de desarrollo, como les comentaba, que fue un proyecto, después fue el plan y después fue el decreto reglamentario, se aceptan los alivios tributarios y se clasifican en dos partes del alivio. En las obligaciones susceptibles de discusión, el artículo 316, las obligaciones en firme del artículo 317. Esto quiere decir que no va a aplicar para todas las obligaciones. Las obligaciones tienen que cumplir unos requisitos. Entonces estas obligaciones susceptibles de discusión tendrán unos requisitos y estas obligaciones en firme tendrán otros requisitos. Pero los requisitos son diferentes, sí, son diferentes. Lo único en común de estas dos obligaciones es cuando este acuerdo, el 12 de junio, el 12 de junio del 2024, las obligaciones ya existieron. Entonces aquí hay una fecha y todas las obligaciones que estén, las que se hayan contraído a partir de esa fecha en adelante, por decir los vencimientos de predial, los vencimientos de ICA, esas no aplican a esos vencimientos. O si había un vencimiento en estos días, tampoco aplica, porque cuando salió el decreto, esa persona no estaba en hora de esas obligaciones. ¿Cuáles son los alivios? Como bien lo mencionaba la doctora María, los descuentos son el 80% en sanciones e intereses, paga únicamente el 20% de las sanciones, el 20% de los intereses y el 100% del capital. Son los valores que pagaría, economizándose el 80% de sanciones e intereses. Entonces, como pueden darse cuenta, pues son unos descuentos
llamativo. ¿A quiénes va a aplicar? Qué pena, por acá me dicen que se están viendo la presentación. Yo la estoy viendo, René, los demás participantes los podrían confirmar. Esta es la parte de quienes pueden acogerse. Sí, está. Sí, yo la puedo ver, sí. La persona que no la puede ver, por favor, salir y volver a ingresar a ver qué fallas tiene, pero también es impresionante. Aquí dice esto, no puede ver. Si se ve, Sol Prada dice que no la puede ver. Si se ve, la mayoría de personas dicen que sí la pantalla. Entonces, de todas maneras, los que no logran ver la pantalla, pues ponen mucha atención y al final de la charla esta presentación se les va a compartir. ¿Sí? Se les va a compartir. Entonces, ¿quiénes pueden acogerse a esas alivios? Los contribuyentes, los agentes de retención, los garantes, los deudores solidarios y los demás. Entonces, mire que todo el que quiera pagar, que hayan obligaciones, así no sean de él, que puede ser un garante que te voy a pagar, o un deudor solidario, que se lo va a pagar el nombre de puede hacer. Y así aplica a los impuestos distritales, a las retenciones de los impuestos y a las sanciones de medios magníficos. Entonces, fíjense que aplica casi todas las obligaciones que pueden ser sancionables dentro del distrito. La declaración de retención, la declaración de impuestos de comercio, ferial, de vehículos, de iluminación urbana, a los medios magnéticos, a todos les va a aplicar y a todos le aplica los mismos beneficios. Digamos, en el caso de medios magnéticos, que solo sanción, pues pagaría el 20% de la sanción. Nosotros miramos que en los medios magnéticos, pues, la mayoría de sanciones son las mínimas, que son 329.000 pesos. Quiere decir que si una persona quiere acogerse a este beneficio, pagaría 66.000 pesos, que es el 20%, y presentaría sus medios y subsanaría esa obligación que se tiene con el Estado. En el decreto 236 del 2024, que es el reglamentario, en el artículo 10 nos menciona que es el pago total de la obligación. El alcalde, el doctor Carlos Lozano, nos decía que tenía que hacer el pago total o suscribir la facilidad de pago. Entonces fíjense que aquí están las dos formas de extinguir la obligación y nos decía, esto lo pueden hacer hasta el 15 de diciembre, hasta el 13 de diciembre, perdón, y esta facilidad la pueden solicitar hasta el 15 de octubre. 15 de octubre. Aquí tenemos 13 de diciembre y aquí tenemos 15 de octubre. Hasta el 15 de octubre pueden radicar esa solicitud. Si la persona se le pasó el tiempo y no pudo radicar esa facilidad de pago, pues ya le quedaría la opción que es el pago total de la deuda. Si tiene varias obligaciones, ese pago puede hacerlo por declaraciones. Entonces debe predial del 2020. Paga esa obligación y le aplica el beneficio. Después más adelante paga el 2021 y le aplica el beneficio. No requiere que tenga que pagar todas las obligaciones al tiempo, sino ir pagando obligaciones completas, en el caso de pago total. Y la facilidad, pues es suscribir una facilidad por el total pagando el 30% de la obligación. Y si tienen facilidades suscritas, una persona suscribe una facilidad a comienzos del año y dentro de esa facilidad hay obligaciones que tienen el beneficio. La persona puede pagar esas obligaciones que están ahí dentro de esa facilidad, pagarla en su totalidad y aplicar el beneficio. ¿Tenemos preguntas, Diego, por favor? La primera pregunta es de Joana Ventero, que dice: a la empresa llegó resolución sanción de fecha del 19 de marzo por presentación extemporánea del SOE. Se contestó y llegó un comunicado con recibo de pago el día 4 de julio. ¿Aún se tiene derecho al descuento? Sí, porque no hay una resolución sanción definitiva, o sea, está en discusión. Entonces tiene que tasar esa sanción, y pagar el 20%, la que le hayan liquidado. Entonces, ¿qué hace el contribuyente? Calcula su sanción, mira los descuentos que hay según el artículo del estatuto tributario y lo que le dé a eso paga el 20%. Entonces, si el recibo no tiene ese descuento, puede solicitarlo ya que aún está en etapa de discusión. La siguiente pregunta es de Kevin Peñuela.
que nos consulta si el cálculo de la sanción da menor que la sanción mínima, ¿es procedente pagar por debajo de la sanción mínima? ¿Bajo qué normatividad se estipula? Y acá en esta parte, de 129 y de los 65. ¿En qué se estipula? En el acuerdo y en el decreto reglamentario nos menciona que pagará el 20% de las sanciones adeudadas. Entonces, si yo dejo una sanción de 329 y la norma me dice que pague el 20%, pues yo pago el 20%. En ninguna parte me dice que pague el 20%, pero que ese 20% no puede ser inferior a la mínima. Entonces la norma dice pagar el 20% de las sanciones y los intereses adeudados. Entonces la persona que tiene en su cuenta los 329.000 pesos. Entonces se paga el 20%. Lady Diana Pinzón, bueno, nos preguntaba primero la sanción mínima y aparte nos dice cómo es el proceso. Primero se presenta el artículo de medios magnéticos y luego se paga. ¿Cómo se efectúa el pago de la sanción? Se presenta el artículo y se solicita el recibo. Cuando el que hace la presentación es el contribuyente que es voluntaria, el contribuyente hace el cálculo de la sanción. Entonces calculamos por esta oportunidad el 0,5, la reduce al 10%, tiene principios de favorabilidad. Ya casi está volando. Excelente. Y Muy bien, ¿puedo? Liliana Romero nos dice las deudas del INVI estaban vigentes antes del 2020 y fueron notificadas por acto administrativo. ¿Pueden acogerse al beneficio? De valorización. Entonces esas obligaciones con el valorar si cumplen los requisitos, en qué etapa están, si están en la etapa de firme o en la etapa de discusión. Están en la etapa de discusión y cumplen los requisitos, tendría el beneficio. Juliet Talero nos hace una pregunta de ICA. Dice, si mi actividad de ICA es no grabada y me practicaron retenciones de ICA, ¿cómo hago para solicitar esos saldos a favor? Se debe solicitar a la gente de retención, porque respecto a la norma, el acuerdo 65 del 2002 menciona qué casos no se deben dar la retención. Y uno de los casos es cuando la actividad no es grabada. Él debe soportar a la gente de retención que esa actividad no es grabada y solicitar la devolución de esa retención en exceso. Y él le hará la devolución. Les recordamos a los asistentes que en el chat de la reunión hay un link. Por favor, allí hagan sus preguntas. Voy a leer, sin embargo, preguntas del chat. René dice, ¿a dónde se hace la solicitud del recibo para pago de la sanción? En el caso de los que están ya en proceso, que tienen flujo de cargos o tienen resolución de sanción, dentro de las resoluciones está la oficina que emitió el acto y el funcionario que profirió, y hay unos correos. A esos correos se solicita el recibo de pago. A las personas que es voluntaria se pueden acercar al supermercado de la carrera 30, allá hay una ventanilla solicitando cita. Hay una ventanilla en la cual les piden el recibo de la sanción por medios magnéticos. Milena Rairán Melo nos dice, en el acuerdo 927 de 2024 se crea una sobretasa bomberil de aplicación inmediata. Sin embargo, esto es inconstitucional a la luz del artículo 338. Pues menciona todo el artículo. Bueno, a ver, lo de las normas, al final vamos a ver la tasa bomberil. Recuerden que todas las normas son susceptibles de demanda. Ponernos ahorita en el tema, decir si es constitucional por esto y esto, si es constitucional o no es constitucional. Ya está lo de la sobretasa, hay un decreto reglamentario. Recuerden que la sobretasa bomberil ya existía. O sea, Bogotá no inventa la sobretasa bomberil con este acuerdo. ¿Sí? Digamos que ya no, pero ¿cómo es eso que Bogotá inventó una? No, que no la cobraba. Y lo que dice es, a partir de tal fecha vamos a cobrar sobretasa bomberil. Pero esa ya existía.
lo mismo que los AMIs asociados. Pero si alguien dice es inconstitucional presto, tengo el artículo tal, las normas todas pueden ser demandables y si hay inexigibilidad se caería la norma y se dejaría de cobrar las normas. Ginette Lemos nos pregunta si el contribuyente estaba obligado a declarar ICA anual del año 2023 en febrero de 2024, pero no lo hizo. ¿Puede declarar en este momento y acogerse al beneficio? Sí, porque es omisa. La persona es omisa, entonces puede acogerse al beneficio. Otra pregunta dice, Cris, ¿este acuerdo participa para multas o sanciones de tránsito? Hay un artículo de obligaciones no tributarias, como no son de impuestos, pues no es de nuestra competencia, tocaría consultar con las respectivas secretarías, en este caso móvil. Listo, en el link ya lo hemos probado. Por favor, las preguntas dejarlas en el link que está en el chat, porque en el chat se pasan las preguntas. Entonces, le solicitamos así en el link, mirar, abrir el link de preguntas y colocar la pregunta. Y nuevamente se colocó el link. Entonces hablábamos de pago total y facilidad, y si hay pagos, hay facilidades de pago gratuitas y hay obligaciones ahí contenidas, se pueden pagar en totalidad y aprovechar. Hay beneficios. Para las facilidades de pago se deben solicitar hasta el 15 de octubre del 2024. Hasta el 15 de octubre del 2024 debe solicitar la facilidad con el lleno de los requisitos, según lo estipulado por la Dirección de Cobro. Está esta norma en el artículo 7 del decreto reglamentario 235 y suscribir la facilidad hasta el 13 de diciembre del 2024. Una vez la persona haga la solicitud, la dirección de cobro dará respuesta y emitirá una facilidad de pago antes del 13 de diciembre del 2024. Importante tener el lleno de los requisitos. ¿Qué son el lleno de los requisitos? La cuota inicial del 30% de la deuda. Entonces la persona tiene que solicitar la facilidad por total de las deudas, por las que tengan beneficio y por las que no tengan beneficio. Entonces solicita la facilidad por el total de la deuda. Si una persona tiene 5 facilidades que no tienen alivio y una que tiene alivio, pues la recomendación, ¿sí?, es pues pague la que tiene alivio y pida la facilidad por las otras. No vaya a arriesgarse a pedir la facilidad por todas, después no le dan la facilidad y pierde el beneficio de la que tiene alivio. Entonces tiene varias obligaciones sin alivio y otras con alivio. Vaya pagando gradualmente las que tienen alivio, para eso tiene plazo hasta el 15 de diciembre. Dentro de esos requisitos de la facilidad, la cuota inicial iniciar el control de facilidad y se difiere el 20% de las sanciones sin intereses más el capital. El formato de la facilidad se encuentra en la página. Este formato tiene unos requisitos: la cédula del contribuyente, si es persona jurídica, Cámara de Comercio, la cédula de representante legal, una carta de capacidad, etc. Entonces, con ese cumplimiento de los requisitos es importante el 30% de la cuota inicial. Yo les mencionaba que para la liquidación de las sanciones de medios magnéticos, entonces la persona debe hacer un cálculo y ir depurando. Después de depurar, calcular el 100%. ¿Y cómo se puede hacer? Con el estatuto tributario, con la norma del estatuto tributario o con la norma del distrito, la que más le favorece. Entonces, si toman la base, calculan el porcentaje, sea el 0,5 o el 3 de esta unidad, el 10% que se reduce en este caso o el 20% que se reduce en este caso. Si tiene favorabilidad, recuerden que esta favorabilidad es el 50 o el 75. Paga el 50 o paga el 75, o sea, se economizaría el 50 o el 25, dependiendo del comportamiento. Si se comportó, si es el contribuyente que lo hace voluntariamente y en los últimos 2 años no ha sido sancionado por esa infracción, se descuenta el 50.
y si en el último año no ha sido sancionado por esa infracción, se descuenta el 25%. Y a esa base que le da ahí, a esa sí le aplica los beneficios del 80% y le queda un 20% para pagar. Reitero, la sanción que se paga con descuento puede ser inferior a la mínima. En este caso vemos un ejemplo de la deuda, el interés de la sanción, descontamos el 80% del interés, 80% de la sanción, descuento de 3.680.000 de una deuda de 9.600.000 para un pago de 5.920. Como pueden ver, se economiza más del 30% de la obligación. Y aquí vemos lo de la sanción, de 129 descuento 263, pago los 65.000 pesos, que es el 20% de la sanción. Dentro de los alivios, como les mencionaba al inicio de la charla, se clasifican en obligaciones susceptibles de discusión y obligaciones firmes. ¿Sí? Estos son los dos grupos de obligación. ¿Cuáles son los susceptibles de discusión? Resulta que todas las declaraciones o los actos que propone la administración pues van a tener una etapa de discusión. En el caso de las declaraciones va a haber un tiempo para la firmeza. ¿Sí? Cuando ya tienen esa firmeza, cuando ya no hay discusión, cuando ya no se puede hacer nada, pues ya son las obligaciones en firme. Entonces lo primero que debemos hacer cuando vamos a solicitar esos alivios es mirar cuáles son nuestras obligaciones y en qué grupo se clasifican. Pues, yo tengo una declaración del 2018, la debo, pero la administración nunca ha dicho nada. Esa es una obligación firme, porque la firmeza eran 2 años, ¿sí? 2 años ya está en firme. Otra persona puede decir, yo tengo una obligación del 2018, yo la presenté extemporánea, pero la administración me emitió un acto, un requerimiento especial, aún tengo la posibilidad de discutir ese acto, entonces está en discusión. O puede decir, discutí el acto, no me han respondido, está en discusión. Respondí el acto, ya me respondieron, ya me fallaron, entonces ya no está en discusión. Entonces fíjese que no depende de la vigencia, sino depende de cómo ha evolucionado esa declaración. Una vigencia puede estar en firme o puede estar en discusión. Y en el caso de las personas que tengan declaraciones todavía en discusión y quieran corregirlas, también le aplica. Yo tengo una declaración del 2022, me quedó mal, quiero corregirla. O del 2023, quiero corregirla. O del 2023 que no la he presentado. No soy honesto, la presento, tengo el 2023. ¿Tenemos preguntas, por favor? Laura Rodríguez nos pregunta, buen día, si debo generar las declaraciones bimestrales porque la presenté anual, ¿aplican los descuentos en estas declaraciones? ¿Y cómo lo veo reflejado en la liquidación o qué proceso se debe realizar? Si la persona tenía que declarar bimestralmente y lo hizo anual, la persona en este momento se realiza, no ha presentado declaraciones. Presenta las declaraciones normales, calcula la sanción normal, allá cuando estén declarando única, ahí le va a preguntar si es beneficio del 50 o del 25%, ustedes marcan el beneficio, hace su declaración, ahí le calcula el total de la sanción, y cuando va allá a pagar, hace el descuento. Entonces la sanción dice 1.500.000, pues cuando usted la calcula haciendo la declaración, cuando vaya a pagar, pues la sanción se da simplemente 300.000 pesos. En el recibo de pago se aplica el descuento. Soleni Medina nos dice, se realizó un pago del impuesto de ICA periodo 2 de 2024. Cuando se realizó el recibo de pago salió un mensaje que estaba acogido a los alivios tributarios y en el recibo se calculó automáticamente el valor de intereses menor al que se calcula en la tabla de intereses moratorios. Y inquietud para los próximos impuestos. ¿Cómo se debe tener la tabla? ¿Cómo saber si cuando se paguen las obligaciones hayan quedado 100% pagadas o no tengan inconvenientes más adelante con la entidad? Bueno, lo que se recomienda es que después de hacer un pago soliciten un estado de cuenta. En el caso del impuesto de industria y comercio, hay vehículos que sí pueden solicitar un estado de cuenta en la oficina virtual que tienen para ello. Pedir un estado de cuenta. En caso tal de que no se les haya practicado el beneficio, o que todavía aparezca ese saldo, hacer la solicitud
en la solicitud y por favor aplique el beneficio. No, o sea, aplica automáticamente, pero por eso yo motivo la persona pagó y no ve reflejado su beneficio. Entonces es importante que radiquen y el recibo diciendo, mire, yo pagué porque me aplicaban los beneficios, pero en el estado de cuenta ahora aparece el saldo de esos intereses. Flor Sánchez y Marta Lucía Gallardo tienen una pregunta Con permiso. Con permiso a todos. Dicha declaración. Esta corrección aplica para el alumno positiva de la respuesta. ¿Cuál es el proceso para que se aplica una corrección? Entonces hace la declaración, calcula la sanción, el valor a pagar, presenta la declaración y el dinero de pago que paga el 20% de la sanción y el 20% de los intereses. Cristian Camilo Urriago nos dice: yo tengo un caso en particular con un cliente a quien se le dio una mercancía en un certificado retenido en el 2023 de manera completa. Yo le he puesto a descontar las retenciones de acuerdo a mis bienes. Sin embargo, la Secretaría de Hacienda ya me generó un comunicado por inconsistencia. En este caso, ¿cómo debo proceder teniendo en cuenta que el cliente estaba en la obligación de retenerme y efectivamente recibo eso por los comprobantes de pago? Recuerden que el certificado de retención es el único documento válido para descontar la retención. Hay un documento que son la factura de venta siempre y cuando contenga el valor de la retención o los comprobantes de ingreso por parte del pagador siempre y cuando se estipulen esas retenciones. Ana Joder, para calcular la sanción por corrección del 10% del mayor valor a pagar o del menor saldo a favor, ¿qué reglas se debe tener en cuenta? ¿El 17, impuesto de comercio, el 20, total impuesto a cargo o el 24, total saldo a cargo? Lo que dice la norma es por el mayor valor a pagar. El mayor valor a pagar. Si le dio valor a pagar 1.500.000 y ahora le da 1.800.000, el mayor valor a pagar es $0. Lizeth Borges nos consulta: si tengo presentado el ICA anual de año 2023 pero no está pagado, ¿puedo acogerme al beneficio? El 2023 tiene que mirar los requisitos de las obligaciones susceptibles de discusión. Si cumple los requisitos de obligaciones susceptibles de discusión, que las vamos a ver más adelante, tendría el beneficio. Y dice: para el tema del impuesto del RTICA sexto bimestre del 2023 presentado y no pagado, ¿aplica también el beneficio? Recuerde que esas declaraciones de RTICA presentadas sin pago tienen unas condiciones. Tiene 2 meses para pagarlas en el caso de que el valor del impuesto sea mayor a 10 VTs. Y si es menor a 10 VTs, tiene 1 año para pagarlas. ¿Sí? Entonces, esas declaraciones que ya sean ineficaces, porque ya se dio el tiempo, la persona sería como omisa. Entonces tendría que volver a presentar su declaración de retención, calcular la sanción por extemporaneidad y los intereses, y aplicaría el beneficio como omiso. Pero si todavía está en el tiempo para pagar, por decir, no valía las 10 VTs, tiene 1 año para pagar. Entonces estaría en mora revisar si cumple las condiciones de obligación de discusión para que le aplique el beneficio. Gisela Acosta nos dice: si tengo resolución sanción donde me pone sanción, ¿ya no puedo acceder a los alivios? Si no ha vencido el plazo para dar respuesta a los recursos, todavía estaría en discusión. Si radicó respuesta a los recursos y no le ha fallado, todavía está en discusión. Pero si ya se pasó el plazo que tiene esa resolución sanción para interponer el recurso, esa obligación ya quedó terminada. Juan Sebastián Arango nos pregunta si se comparten las diapositivas y al final de la charla. Hilda Rocío Maldonado dice: los impuestos de ICA 2023 anuales régimen común que no fueron presentados en el 2024 cobijan el beneficio del alivio.
sí, estarían como omisos. Entonces hay un artículo que dice que las obligaciones omisas en estas actas tienen el beneficio. Siguiente pregunta de Luis. Dice, en medios magnéticos, al reportar las retenciones practicadas, tenemos un proveedor que durante el año solo puede tener cuotas crédito. Las retenciones que se aplicaron en los créditos se deben reportar en la información exógena, aunque el archivo no permita informar valores negativos. ¿Qué pasa? Cuando la persona hace devoluciones de retenciones y durante el año a esa persona no se le practicó retención, o si le practicaron menos retención a las devoluciones, va a dar un valor negativo. Lo que debe hacer la persona, ella debe reportar en medios magnéticos lo que certificó. Entonces, en el caso de las devoluciones, cuando yo hago devoluciones, no voy a certificar. Digo que yo me digo, sus retenciones son menos 200.000. No voy a certificar. ¿Qué es lo que hay? Hay una norma que dice que cuando yo devuelvo retenciones de periodos anteriores, el requisito es que el sujeto a retención no se haya descontado esas retenciones. Entonces, como él no se las descontó, digamos un ejemplo del 2022, si yo le devolví retenciones en el 2023 del 2022, es que él no se las descontó. Como él no se las descontó, pues yo no se las certifico. Y entonces cuando presente los medios magnéticos del 2022, yo no voy a reportar a ese señor en los medios magnéticos del 2022, porque él no tuvo retenciones conmigo, se las devolví en el 2023. Entonces, ¿qué va a pasar? Que en los medios magnéticos del 2022, el valor pagado va a ser mayor al reportado, y en el 2023 va a ser al contrario. Lo reportado va a ser mayor. Entonces habrá una conciliación entre los dos años. Les voy a poner aquí un ejemplo. Yo en el año 2022 tuve retenciones por 1 millón de pesos. ¿Cuánto pagué? 1 millón de pesos. Pero resulta que en el 2023 tuve retenciones por 1 millón de pesos, ¿sí? Por 1 millón de pesos, pero una persona de acá del 2023 dijo, por favor, pues devuélvame estos 50.000, porque eso no era retención. Yo se los devuelvo. Pero esta persona X no tuvo retenciones acá en el 23. Estas retenciones corresponden al 22. Entonces, por decir, aquí este millón es de Pedro y Juan, y este es Carlos. ¿Cuánto tengo que certificarle a Pedro y a Juan? Pues 1 millón de pesos. El millón no tiene nada que ver con Carlos. Entonces, cuando yo presenté aquí la información de medios magnéticos del 2022, que hace después de mitad de año, pues yo ya sabía que en el 2023 tenía una devolución. Entonces, en mis medios magnéticos del 2022 yo reporté 950, porque ya no le reporto a este señor Carlos porque ya le devolví, ¿sí? Entonces, ¿cómo me quedaría este año? 1 millón de retenciones pagadas y 950.000 quedaron sobrando 50 pesos. Y en este año, ¿qué va a pasar? Que yo voy a certificar 1 millón de Pedro y de Juan, pero yo solo voy a consignar 950. Entonces lo que me va a decir la administración, oiga, usted certificó 1 millón, pero me pagó 950, faltan 50. Entonces la respuesta es, esos 50 corresponden a 50 pesos del 2022 que yo no certifiqué, porque el señor me dijo que no se había descontado esas retenciones y pues, entonces si miramos los certificados de los 2 años me daría 1.950.000 y lo pagado también me daría 1.950.000. Preguntas, por favor. Sí, René. Marta Lucía Galeano se presenté la declaración de RTICA del primer periodo de 2020, pero se pagó en agosto. Me requirieron en el 2022 por la presentación de ese periodo. La puedo presentar en este momento, liquidar la sanción y pagar un 20%. ¿Del año 2020? Sí, la requirieron en el 2022. Cuando ella llama, la requirieron en el 2022. ¿Qué requisito le hicieron? Porque cuando la requieren,
tienen que haberle hecho un emplazamiento o un emplazamiento para declarar, y después del emplazamiento viene la liquidación oficial o hay un pliego de cargos de resolución sanción. Tiene que mirar en qué etapa va el proceso. Y si ya ese proceso avanzó, pues puede ser que ya haya una resolución sanción y una liquidación oficial y ya se encuentre en fin. Entonces tocará mirar qué fue lo que ella dice me refirieron en el 2022, porque mire que ya han pasado 2 años y eso tiene unos plazos para contestar el requerimiento. Si no contesta el requerimiento se hará la liquidación fiscal o la resolución de acción, y entonces eso después ya estaría en firme. Lo que tiene es unas deudas en mora y en firme. Pero si no tiene nada, por decir, solo le mandamos oiga, esa declaración es ineficaz, y no lo pudieron hablar, pues es la oportunidad para que la presente correctamente. Laura Rodríguez nos dice, para aplicar el artículo 640 en caso de extemporaneidad, ¿la reincidencia se da solo cuando hay pliego de cargos o si ya se presentó algún otro impuesto extemporáneo? No, la reincidencia se da cuando hay un periodo de tiempo y el contribuyente ha cometido la misma falta. ¿Sí? Entonces es reiterativo. Así como hay unos beneficios del 50 y del 35, también hay una reincidencia. No, es que yo era omiso en el 2022 y me requirieron, y soy omiso en el 2023 y me requirieron. O sea, es reincidencia. María Isabel Díaz, la fecha del pago total del impuesto del predial de 2023 es hasta el 13 de diciembre de 2024. ¿Se debe hacer el pago total o se puede aplicar el pago por cuotas? No, pero no entiendo que si la fecha del impuesto predial del 2023 es hasta el 2024. Hasta el 13 de diciembre de 2024, o sea, si lo acogiera la ley. Lo acogiera así, pero resulta que si es del 2023, el predial no tiene beneficio, porque esa obligación, si es factura, es una obligación que es firme. Otras facturas no son fiscalizables. Y dentro de los alineos nos habla del predial, vigencia 2020 o 2021. Pero si es declaración, sí aplicaría, si es omiso, también aplicaría. Pero si tiene una factura del 2023 en mora, esa factura es firme, entonces no aplicaría. Pedro Zamora nos dice, buenos días, tengo una duda frente al artículo 2 de compra de bienes y servicios de información ciudadana distrital. En este artículo se deben reportar los pagos por cuotas de administración por expensas comunes. No, ese artículo tiene que ver con la charla. Cuando se pide ese dato, los medios magnéticos por compras, para que las personas que reportan compras le ayuden a la administración a reportar personas que no están pagando ICA. Yo compro un televisor, otra persona le compra a esa misma persona otro televisor y así sucesivamente, pues el señor se dedica a la venta de televisores, entonces se requeriría al señor para que pague ICA. Pero como las cuotas de administración no son grabadas con el impuesto, pues ¿qué sacaría la administración? Es decir, en total cobró 500 millones en cuotas de administración. Entonces no es información relevante y importante para la administración, entonces no se debe tener. ¿Nos pregunta Diego? Sí, señor. Flor Alfonso nos dice, buenos días, tenemos un emplazamiento por Reteica, ¿puedo generar la declaración y aplicar los descuentos para el pago? Sí, señor. Flor Alfonso, tenemos un emplazamiento por Reteica, ¿puedo generar la declaración y aplicar los descuentos para el pago? Sí, pero ya con las acciones que vienen pues ya no será más de la seguridad, Claudia Marcela Castro, buenos días. ¿Los impuestos de delineación urbana también entran en los alivios? La
No hay más preguntas. Dentro de las obligaciones, como les mencionábamos, que hay susceptibles de discusión, obligaciones en firme, los grupos que se han clasificado por beneficios. Entonces vamos a hablar de las obligaciones de discusión. 16. Entonces lo primero que nos habla de estas susceptibles de discusión, como les mencionaba al inicio, hay un parámetro, punto de partida, y ese punto de partida es que todas las obligaciones se hayan, estén en mora el 12 de junio de la Catalina, el 12 de junio. Yo me paro aquí el 12 de junio de 2024. Yo debo esa obligación ese día, entonces la respuesta es sí, le aplica. Pero si dice no, es que esa obligación es acá del 14 de junio, entonces fíjense que ya estamos hablando de esta fecha. O no, es que la obligación se venció el 10 de agosto, ¿sí? Entonces tenemos un antes y un después. Entonces todo es lo que haya ocurrido del 12 de junio hacia atrás, que yo esté en mora en esas obligaciones. Estar en mora es que ya pasó el calendario tributario. El calendario tributario decía el 10 de junio del 2024, pues ya estaba en mora el 12 de junio. El calendario tributario del 1 de enero del 2023 ya estaba en mora el 12 de junio. Pero si el calendario tributario dice que fue el 14 de junio, el 15 de junio, el 1 de agosto, el 10 de agosto del 2024, esta no es el primer requisito. Y lo otro que nos dicen, como están en discusión, que no se haya proferido liquidación inicial. A esa obligación no se le haya proferido liquidación inicial. Pero dicen, ya se le profirió que no es firme. ¿Qué quiere decir eso? Que se profirió una liquidación inicial. Tiene que haber unos parámetros, un proceso en el cual yo tenía que responder. Entonces todavía estoy en tiempo para responder. Pues entonces no está en firme. Respondí, pero no me han respondido. Todavía no está en firme. Pero respondí y ya me respondieron y me dijeron no hay nada que hacer. Pues esa ya está en discusión. Ya se terminó la discusión. Entonces fíjense que los requisitos, que la declaración no esté en firme, ¿sí? Que no se le haya proferido liquidación, pero que si se le profirió, esta no se encuentre en firme. O sea, todavía hay discusión, todavía se puede. Entonces son los dos requisitos para las declaraciones susceptibles de discusión: pagar hasta el 13 de diciembre del 2024 o suscribir la siguiente paga. Las susceptibles de discusión. Como esas obligaciones, como lo dice la norma, están susceptibles de discusión, entonces ¿qué pasa? Con el pago, utilizando los alivios, se extingue la obligación tributaria. Y de otra parte, el contribuyente desiste de discutir. ¿Qué quiere decir eso? Que me sacaron una liquidación para que construyan mi declaración. Y entonces me dicen, mire usted, esta plata. Entonces la persona dice, no, pues yo me cojo los alivios, pago el 20, ¿sí? Y después de que paga el 20 dicen, oiga, pero yo no estoy de acuerdo con ese acto administrativo. Entonces si eso va a pasar, lo que le están diciendo es no. Usted se acoge los alivios, desiste de la discusión. Ya no puede discutir. O sea, ustedes le dijeron que debe 1.000 pesos más 500 de sanción. Entonces, pues pago los 1.000 pesos más el 20% de la sanción serían 100. Pago 1.100. Pero no, decirle pues no, es que yo no estoy de acuerdo con esos 1.000 porque eso no era mi impuesto. Desiste de la discusión. Dice que en el caso de omisos o inexactos, presentan la declaración y la administración puede dispensar. Omiso o inexacto y presento una declaración, sea de corrección o la inicial, esa declaración puede ser dispensada. Quiere decir que una cosa es una ley igual, una cosa es una ley, ya esa declaración no puede ir. La declaración puede ser dispensada. Necesito estudiando de la publicidad. Tenemos preguntas puntuales únicamente de deudas susceptibles de discusión. Fíjense que son dos parámetros nuevos. Primero, que se hayan tenido en mora el 12 de junio de 2020. Y
Y lo otro es que no se haya proferido liquidación oficial o que si se profirió no se encuentre. René María Isabel, que era la persona que nos preguntaba sobre el predial de 2023, dice, en la página me parece que sí tiene beneficio. La obligación sobre la que generas cupón tiene alivio tributario según el acuerdo 927 y dice que ese es sobre el impuesto predial del 2023, que si entonces sí le aplicaría. Bueno, si la página está y la aplica, sí, quiere decir que tiene alguna declaración. Y Claudia Marcela Castro decía, los impuestos de delineación urbana entran para los alivios entendiendo que la declaración se debía presentar y pagar hasta junio del 2021, pero no se realizó, solo tiene los anticipos. Tendría que mirar si hay algo, si hay algún acto de discusión y si ese acto está en discusión, que no hayan pasado los términos para que ya no esté en discusión, el proceso ya se aplica y que Y Camila Martínez dice, buenos días, llegó un comunicado por inconsistencia a la empresa en donde indicaban que el reporte de ICA estaba mal. Hubo clientes los cuales no me certificaron el total o en su defecto no me certificaron. ¿Qué paso a seguir tendría que hacer y si me puedo acoger al beneficio? Pues que yo les he mencionado en varias charlas de diferentes temas, como ICA. Cuando se hacen las declaraciones de ICA, debe ser igual que cuando hacemos las declaraciones de renta. Y cuando nosotros hacemos las declaraciones de renta, ¿qué es lo primero que hacemos? Buscamos los certificados. Si no tenemos los certificados, ¿qué hacemos? No nos descontamos las retenciones. Hay otros documentos que sufren estos certificados, que son las facturas, pero siempre y cuando contengan las retenciones o los comprobantes de egreso del pagador, siempre y cuando contengan las retenciones. Mire que son los requisitos. Si ya el contribuyente no me certificó, yo lo puedo reportar en los medios, pero no me descuento la retención porque no tengo certificado, es requisito para mí. Entonces, ¿qué puede hacer? Se descuenta y se le informa a la administración. Si la no es tal, pues recibe tanta plata. Y le envía una aplicación. Pero María Isabel Díaz, la persona del de 2023, dice que por favor pues, le puede explicar la parte donde dice que si tiene declaración y que si este impuesto hasta qué fecha tendría el plazo de pagarlo con beneficio. Lo que pasa es que en el sistema predial hay dos opciones. Está la factura y está la declaración. Cuando la persona tiene una factura, esa factura después del vencimiento ya no tiene discusión, ya no puede ser fiscalizable. Mientras que cuando es declaración, sí puede ser fiscalizable. Y hay otra acá, que resulta que no tiene factura ni declaración, sino que es permiso. Eso depende. Como que el impuesto como vehículos son facturados. Y los que aceptan la factura, no es la deuda. El cobro, no hay fiscalización de esa facturación. De esa factura. La siguiente pregunta dice, presenté el predial en 2015 y en el año 2022 me embargaron las cuentas bancarias y llegó comunicación solicitando pago. La pregunta es, ¿por qué la Secretaría hace esto si la deuda ya prescribió? No prescribe a los 5 años.
Las deudas prescriben a los 5 años cuando la administración no hace nada. Digamos, acá están en 2015. ¿sí? Y esto prescribiría en el 2020. Pero entonces, antes de este 2020, inicia el proceso coactivo, que es el mandamiento de pago. Entonces, se inició por aquí en el 2020, antes de que inicie los 5 años. Y entonces va hasta el 2025. Pero acá también, como hubo pandemia, entonces recuerden que hay 14 meses de suspensión de término. Así es cuando la administración no hace nada. Entonces una persona presentó una declaración en 2015, resuelve, que no le haga nada, y llegó el 2020, pero no se dio cuenta que antes de que llegara esa mejora existió el mandamiento. Entonces cuando se tiene el mandamiento, vuelven a contar los 5 años. María Isabel dice que por favor le puedes recordar hasta cuándo es la fecha de pago de los beneficios. Hasta el 13 de diciembre del 2024. Y para facilidades, solicitarla hasta el 15 de octubre del 2024. No hay más preguntas por el momento. Ahora vamos con las obligaciones en firme. Las obligaciones en firme es cuando ya la administración no hace nada, ya que no tiene una obligación. Si hay un acto, ya se solicitó la discusión, ya le respondieron la discusión, ya que esta obligación en firme, el primer requisito es el mismo, que al 12 de junio esté en mora. Eso es lo que le decía anterior. Todo lo que haya de aquí hacia adelante no, es lo que haya hacia atrás, todo lo que haya de aquí hacia atrás. Tiene otro requisito, que hayan entrado en mora en un espacio de tiempo. El otro requisito es que hay un espacio de tiempo, y ese espacio de tiempo es el 12 de marzo del 2020 y el 30 de junio del 2021. Quiere decir que todas esas declaraciones tienen que haber vencido en este tiempo. Entonces, que no tiene declaración de venció el 11 de marzo del 20. Esta no entraría. El periodo no. Que se venció a partir del 12 de marzo, o sea, en el 13 de marzo en adelante, en el 2021 y en el 2022, hasta el 30 de junio. Si la obligación se venció el 31 de julio del 2022, pues no entraría en esa obligación. Pero ¿qué pasaría? Porque ese 31 de julio del 2022, pues esa declaración no está firme. Entonces pasaría a las obligaciones susceptibles de vencer. Pero las que están en ley, el requisito es que hayan entrado en mora el 12 de marzo del 2020 y el 30 de junio del 2020. Lo mismo, pagar hasta el 13 de diciembre o suscribir facilidades de pago. Los que tengan facilidades suscritas, pueden hacer uso de ese beneficio, de esas obligaciones que tengan beneficio, y pagar hasta el 13 de diciembre el 100% del impuesto y el 20% de la sanción y los intereses. Hasta ahí terminamos la parte de lo que son los alivios. Tenemos preguntas, por favor. Ya lo digo, René. Sí, dice la pregunta. Consulta, medios magnéticos del 2020 no se presentaron oportunamente. Llegó el requerimiento, pero aún no se ha generado la liquidación de sanción. ¿Este beneficio aplica para este tipo de sanción? ¿Qué aplica para los medios magnéticos? Segunda consulta, se generó requerimiento y sanción para medios magnéticos 2021. Se presentaron extemporáneos y la Secretaría generó el recibo de pago para la sanción. Este ya se pagó. ¿Puede aplicar al beneficio? Ya se pagó el mes de cuando no había pagado. Se pagó antes de que estaban en el si se pagó después de que existía el beneficio, se le
espera que era José Armando González dice que cuál es el trámite para cogerse los aviones. simplemente si es predial y vehículos, pues descargar los recibos y pagar. Si es ICA lo mismo, recibo no. Si ya requiere facilidad de pago, pues la facilidad de pago Lina Canchón dice, teniendo en cuenta la respuesta de que si no está certificado no se puede deducir ni reportar en medios magnéticos, la empresa se dedujo estas retenciones que no estaban certificadas. Nos podríamos acoger al beneficio, ya que sí se dedujeron en las declaraciones de ICA. Sería una corrección de la declaración de ICA. Y si todavía está en discusión y no han emitido acta, puede corregir la declaración y se acoge al beneficio. No hay más preguntas. Dentro del acuerdo 927 de 2024 también se trataron otros temas como la ascensión de ICA del 100% para los patrocinadores oficiales de Mundial. Entonces esas personas que tendrán la ascensión de ICA del 100% a esos patrocinadores oficiales desde un mes después de terminado el evento, lo que desde el 30 de agosto inicia el evento. Esto va hasta septiembre, aproximadamente, puede activar hasta el 21. Después de que entre el 30 de agosto y el 20 de octubre, las patrocinadores oficiales tendrán exención sobre el de IVA. De otra parte, para las personas que se formalicen, se creó la campaña de la tarifa progresiva y personas con precio, el primer año pague cero, el 20, el 40, el 80, y a partir del sexto año, el 100% de pago. Respecto a las retenciones, cuando se le aplican retenciones en prioridad corta, el proceso es de hacerle la función a la retención. Con esta modificación se dice que cuando no sea posible recuperar esa retención, le puede enviar la solicitud a la administración con todos los impuestos. A partir del 2026 se crea el pago del impuesto automotor por cuotas. Entonces se puede pagar 4 cuotas iguales sin intereses el impuesto sobre el vehículo. 4 cuotas iguales sin intereses. Por favor, en el chat de la charla van a colocar un link en este momento de una encuesta de la charla. Han entrado varias de estas charlas después de que se participe con la administración para mirar en qué podemos mejorar, qué debemos cambiar o qué temas debemos cambiar. Por favor, en la charla y vamos a hacer una pregunta, pues si nos colaboran con la encuesta de lo que nos solicitan a nuestra administración es más o menos el 60-70% de las personas responden las encuestas. De 40 personas, el 70% serían aproximadamente personas. Para que respondan 2 minutitos,
Ya le digo, René, hasta el momento tenemos un total de 39 respuestas. Una tercera parte de las personas. Bueno, los que ya respondieron la encuesta, pues gracias por la información. Los que no las han respondido, pues para que colaboren en el espacio que queda de la charla. Yo sé que responder encuestas es pero mire que es un material que nos ayuda para saber qué debemos cambiar, qué debemos mejorar y qué otros temas debemos tratar. O hasta de pronto la Alex, una pregunta. Es que mire que en el reporte de cursos el aula sale con un nombre. Sobre el y par de en compotas, Mango, el Mango a la estudiante le aparece otro de los nombre, temas que vienen en el nada que ver. 7. Pero entonces volví a revisar un escrito de cursos y sigue apareciendo el nombre. La sobretasa de un puesto que ya existe. Pero entonces será cuestión de la secretaria. Pero que le aparece un saludo. No, un nombre, o sea, es que con base en el reporte de cursos todo se crea nuevo, el nombre. Pero entonces ese nombre muy distinto al que le aparece en Mango. ¿Y a quién es? Se llama, pero entonces si quieren ganemos, es como yo ya tengo todo descargado acá. Yo ya no me hago más cargo del alumbrado público, voy a cobrar el alumbrado público. Lo mismo pasa con el y ya tiene un destino específico, tiene todo creado, tiene la tarifa del 1%. Entonces, ¿qué pasa en este acuerdo 925? Se activa lo que es, para que se crea, activa la sobretasa bomberil del 1%, que es el 1% del ICA. No es para todos los contribuyentes, es para aquellos contribuyentes que en el periodo tengan unos ingresos superiores a 43.491 pesos. Esto da más de 20 millones de pesos. Y ese hecho generador es el ICA, sea responsable. Eso es lo que sale en el acuerdo 97. Después viene lo que es el decreto 279 del 2024, que es el que reglamenta el artículo de la sobretasa bomberil. Entonces, ¿qué nos dice ese artículo? En el artículo 1 nos habla del hecho generador, y el hecho generador es el ICA. Aquella persona que tenga ICA ya dio el hecho generador para generar la sobretasa bomberil. Después nos habla del sujeto pasivo, y nos dice que el sujeto pasivo es el sujeto pasivo, el mismo responsable de ICA, pero siempre y cuando los ingresos sean superiores a 43.493 pesos. Ingresos netos, ¿sí? Superiores a 43.493 pesos del periodo de declaración. Este periodo puede ser trimestral o puede ser anual, de acuerdo a los ingresos. La base gravable es el impuesto de industria y comercio y la tarifa es el 1% de ese impuesto de industria. La causación tiene el mismo periodo de causación del ICA, pues si el ICA es bimestral, se causará bimestral. Si el ICA es anual, se causará anual. Y la implementación, que no estaba en el acuerdo, sino que era en el decreto 279, dice que es a partir del 1 de septiembre para los bimestrales. Quiere decir que lo pagarán en el periodo septiembre-octubre, que se vence en noviembre. En el caso de los anuales, a partir del 1 de enero del 2025, es decir, la declaración que se presentará en el 2026. Obligadas a pagar. Alguien hablaba sobre el tema de que porque tal vez que el 1 de septiembre que se iba a cobrar julio y agosto. Entonces, pero ¿cómo me van a cobrar julio y agosto? Y no estaba la norma en un mes. Por eso les digo que es a partir del 1 de septiembre ya está la norma, entonces se cobra el julio que se paga en noviembre. ¿Cómo hacer el recaudo? Igual que indica en la declaración de pago de la Hacienda, que se estará ingresar a la oficina virtual, dar tus datos
ingresos de INCA y su actividad económica, y si cumple los requisitos de los montos, el sistema le calculará su impuesto. Y en el tipo sancionatorio, las mismas sanciones que aplican para el impuesto de INCA. No sé si hay preguntas sobre el tema, por favor. Sí, señor, nos dicen que si se basa en los ingresos del año anterior. No, los ingresos del periodo. Entonces, cuando yo estoy declarando el ICA, el sistema va a mirar cuáles son mis ingresos. Y si pasa este tope, si pasa el tope de las 43.437, pues le va a aplicar la sobretasa. Si no pasa, no. Es sobre el periodo que estoy declarando. Ingresos netos del periodo grabado, periodo de declaración. Otra pregunta es sobre la base para tener en cuenta para ser responsables. ¿Es sobre los ingresos netos de Bogotá o los ingresos netos de todo el país? Dentro de las declaraciones no calculamos los ingresos netos de todo el país. Cuando nosotros empezamos la declaración del Formulario Único Nacional, dice ingresos brutos o ingresos de todo el país. Después dicen ingresos fuera del país. Ya va a haber unos ingresos netos grabables. Ingresos grabables cuando se cumple ese requisito sobre la Nos dice también, pero el tope serían los ingresos del bimestre. Dependiendo del periodo, si es bimestral del bimestre, si es anual del año. Listo, René. Voy a ir con la última tanda de preguntas que hay en el link. Entonces nos dice Soleni Medina, ¿cómo tener la tabla de intereses para calcular los alivios tributarios? No sé a qué hace referencia cuando habla de la tabla de interés. La tabla de interés se calcula según los intereses estatutarios. Y el estatuto tributario lo único que dice es que coja la obligación, coja el valor de la obligación, va a haber unas variables que es el valor de la obligación, va a haber una tasa, la tasa de interés vigente, y va a haber unos días de mora. Esos días pues se cuentan desde cuando se venció hasta la fecha. Entonces lo que dice la normación, coja la obligación, ¿sí? Multiplíquela por la tasa de interés, multiplíquela con los días de mora y divida por 365 días. Entonces, si yo debo 1.000.000 de pesos y tengo un interés del 20%, pues 1.000.000 de pesos por el 20% me daría 200.000. Por los días de mora, si son 360, me daría 200.000. Dividido 360, pues me da 200.000. Pero si llevo 180 días, me daría 360.000, 200 por 360.000, 260. Y acá me daría 180. Y aquí me daría 360. Esto me daría 2. Entonces mi interés sería 100. La fórmula está en el estatuto. Es solo la obligación por la tasa de interés por los días de mora dividido en 365. Y si tiene beneficio, pues el interés que le dé lo multiplica por el 20%. Y tenemos Siguiente pregunta de Liliana Romero, si la plataforma cada bimestre no liquida el impuesto a la tasa bomberil, después no hay requerimiento. La plataforma liquida la tasa bomberil, tal cual como liquida el impuesto de avisos y tableros. Ustedes le marcan allá, en el caso de avisos y tableros, avisos y tableros. Y allá le calcula el 15%. Si le sacan la declaración que dice allá marcado avisos y tableros, y la plataforma le queda mal, pues así se va el aviso.
no ha ocurrido que una persona que haya marcado ese tablero no se calcule. Pregunta, si en el año 2023 se tienen certificados de retención de dique y la actividad no es grabada, ¿se le puede solicitar a la Secretaría de Hacienda la devolución de estas retenciones? La norma dice que primero que deben solicitar a la gente de municipio, que debe solicitarle la devolución a la gente de retención. Y ya la norma dice que si la gente de retención no las devuelve, pues tendrá que tener las pruebas de que las devuelve. Pero la norma dice que le pueden solicitar a la administración. Siguiente pregunta de José Armando González. Dice, ¿los alivios tributarios aplican cuando se presentó con errores una declaración de RTICA? Si se presenta la corrección, aplica para las correcciones. José Armando también nos dice, si tengo un emplazamiento por declarar y aún no he realizado un impuesto predial, vigencia 2015, ¿me aplica el alivio? ¿Se lo presento este año? Si tiene un emplazamiento del 2015, yo creo que ya salió la liquidación especial de aporte. Entonces tendría que revisar para esa liquidación. Juneri Solarte, medios magnéticos 2020 no se presentaron, llegó requerimiento pero no se ha generado liquidación sanción. ¿Le aplica el beneficio? Llega un pliego de cambio, si está el pliego de cambio me ha tirado la representación, ¿Cómo le va? Y la última pregunta nos dice que sí, tengo estudiantes de la devolución a la gente retenedora. que hasta hoy se les activaron las materias de cambio de sede y de programa. Entonces no sé si haya que hacer este algo artículo, el para artículo 10 del acuerdo 65, que ya fue modificado por el acuerdo el acceso a 4. ¿Pero ya está matriculado? Sí. Dice que retengan el reintegro de la retención practicada. Solo que como hicieron la transferencia tarde, no puede ser bien. Entonces no. A quien efectuó la retención. Sin importar que pueda aplicar el mayor valor del impuesto causado los siguientes de la retención. En los casos en que no sea posible recuperar Pues el correo, ellos siguen con el mismo correo. El correo no se les ha deshabilitado. ¿Y qué es lo otro? ¿El acceso a Mango? Sí, ahí lo tienen, ya está, no hay problema. Listo. Bueno, que esté muy bien, hasta luego. Gracias, René. La última pregunta de José Armando González, que nos dice, ¿dónde puedo conseguir la tabla de RTICA en Bogotá? ¿Y qué sucedería si ya tengo la liquidación de acuerdo? No sé qué menciona con la tabla de RTICA en Bogotá. Las tablas de RTICA son las mismas de Justicia Comercio. Un registro que está grabado en el 2.4 y esa es la tabla de RTICA. Entonces en la página de Hacienda está el comercio, dice código sí, en el código sí tiene las tarjetas de RTICA que son las mismas que las no es la otra parte. Dice que qué sucedería si ya tiene la liquidación de acuerdo. Si ya interpuso el recurso y no se lo han respondido, no está liquidado. Si ya se lo respondieron y no se pasaron los términos, la liquidación ya está liquidada. Entonces tendría que mirar si le cubre esos requisitos, pero en el 2015 creo que la que me decía que no le aplica porque no es una obligación que se demora entre el 12 de marzo del 2020 y el 30 de junio. Gracias, René. ¿No tenemos más preguntas? ¿Cómo nos acabó de las encuestas? Las encuestas llegamos a un total de 60 respuestas. Llegamos a la propuesta de 60, no nos respondieron el 50%. Bueno, a los que no han respondido todavía tienen tiempo a responder, a los que ya lo respondieron, gracias por la información. Recuerden que es importante para nosotros porque el camino de poder tomar una decisión de que hacer una casa y mejorar todo para eso. Y servicios. Les damos una feliz tarde, gracias Diego, gracias a todos por asistir.
reuniéndose todos los asistentes